por este día, un día más que estamos aquí en tu casa. Te pedimos que seas tú hablando a través de este estudio, de tu palabra. Háblanos a nosotros y a todos los hermanos que van a ver este estudio a través de las redes sociales. Amén y amén. Bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Perucci del Ministerio Ejército de Yahweh. Enseñamos raíces hebreas. Estamos con un estudio que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Hoy es la parte 6, iba a decir 5, perdón. Hoy es parte 6. Hoy estudiamos Romanos 8 desde el 28 hasta el final y como digo siempre en cada estudio, bendiciones ahí a los que se están conectando para que puedan entender cada estudio, sí o sí tienen que ir al principio. Hoy es Guarda los mandamientos y vivirás, parte 6. Para entender esta parte es necesario ir a la parte 1, que está aquí, en el canal de YouTube, en la lista de reproducción que lleva el nombre, Guarda los mandamientos y vivirás, y así van a poder entender este estudio y no se van a luchar. Romanos 8, 28, ayer estudiamos hasta el versículo 27, hoy seguimos con el 28, insisto, esto viene directamente del estudio de ayer. Para entenderlo lo de hoy, hagan el estudio mínimamente el de ayer y los 5 anteriores. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman al Eterno, a Yahweh, a nuestro Elohim, que le conocimos en la Reina Valera, escrito como Dios, pero Dios viene del griego Deus, Zeus, que en realidad no es nuestro Dios. Nuestro Dios su nombre es Yahvé o Yahweh o Elohim. En la Biblia Reina Valera dice Dios, pero aunque esté con mayúscula, está mal traducido, porque Dios deriva de Deus y Deus viene de Zeus, que Zeus con Z es el dios de la mitología griega. Así que ni siquiera debemos decir te bendigo en el nombre de Dios, porque decir te bendigo en el nombre de Dios, estamos diciendo te bendigo en el nombre de Zeus. Hay que decir te bendigo en el nombre de Yahweh, de Yahshua o de nuestro Elohim o de nuestro Padre. Y sabemos que a los que amamos al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Desarrollemos el versículo 28, que es un versículo más que conocido específicamente en la religión, ejemplo, evangélica. Un versículo que se lo conoce y se lo habla y se lo repite muchas veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y está mal interpretado qué es amar a Dios. Repito, está mal interpretado, mal enseñado y mal aprendido qué es amar a Dios. Y la mayoría de los creyentes creen que amar a Dios es decir que creen en Dios. Repito, la mayoría de los creyentes creen que amar a Dios es decir que creen en Dios y que creen en Jesús. Eso no es ninguna señal, ni ninguna garantía, ni ninguna prueba de que una persona ama al Padre. La prueba y la garantía de que uno ama al Padre es que le obedece. En este estudio, guarda los mandamientos y vivirás, desde la parte 1 hasta la parte 6, estamos estudiando que el guardar los mandamientos no solamente nos garantiza vivir, sino que el guardar los mandamientos nos da a nosotros un testimonio delante de nuestro Padre de que le amamos. Si nosotros no guardamos los mandamientos, por más que digamos que le amamos, Él sabe que no le amamos porque no estamos guardando los mandamientos, porque somos desobedientes. Es como nosotros, como hijos, para con nuestros padres, podemos decir, papi te quiero, papi te amo, mami te quiero, mami te amo, pero si nunca le hacemos caso, y es más, y hacemos todo lo opuesto a lo que ellos nos dicen, aunque sean nuestros padres, aunque digamos que le amamos, verdaderamente no le estamos amando. Porque si le amáramos, le obedeceríamos. Entonces, amar al Padre es obedecerle. Si uno no lo obedece, no le está amando. Así que insisto otra vez,
la garantía de que uno le ama es que le está obedeciendo. Bendiciones, estamos en vivo, no puedo. Ah, bien, sí. Entonces, Romanos 8:28, que está mal interpretado en casi todas las religiones. Romanos 8:28, a las hermanas que están llegando, si abren la Biblia. Romanos 8:28, veníamos diciendo, un versículo, uno de los tantos versículos mal interpretados en las religiones, en casi todas, específicamente en la católica, y ni que hablar en la evangélica, cuando dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solíamos decir, yo no estoy más en la religión evangélica, ya muchos lo saben, hace 11 años que salí de la religión y estoy en raíces hebreas, pero nací en la fe cristiana, creyendo que yo amaba a Dios porque ya había aceptado a su Hijo en su corazón. Y como yo me tildaba de creyente y hablaba de Dios y de Jesús, yo creía que lo amaba a Dios y que Dios se daba cuenta que yo lo amaba porque vivía nombrando a Jesús allá yo todo el día. Estudiando raíces hebreas, uno se puede dar cuenta que amar verdaderamente a Dios, a Yahweh, es obedecerle. Daba recién un ejemplo, lo vuelvo a repetir, que justo entraron las hermanas. Es como si uno como hijo decimos que amamos a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá, pero nunca le hacemos caso en nada. Nos viven diciendo que hagamos esto, lo otro, que nos portamos bien, pero siempre hacemos todo lo opuesto a lo que nuestros padres nos piden que hagamos. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestros padres si no le obedecemos? Aunque sean nuestros padres, aunque creamos que son nuestros padres, aunque digamos que le amamos, pero si no le obedecemos, seríamos hijos rebeldes, hijos desobedientes, humanamente hablando, ni que hablar aquí en lo espiritual. Entonces, para entender, guarda los mandamientos y vivirás, la parte 6 que estamos justo iniciando ahora, como digo siempre, a los primeros vayan a la parte 1, hagan los 5 capítulos anteriores, hoy en la parte 6, si no, no lo van a entender, se van a luchar y van a pensar que esto es judaísmo y no es judaísmo, esto es mesianismo o raíces hebreas. Entonces, cuando en el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien, para entender este versículo es necesario entender, hermanos, con mucho respeto lo digo, entender mínimamente Romanos 6, 7 y 8 hasta el versículo 27. Lo repito otra vez para los hermanos que no dejan de ser nuestros hermanos evangelistas, que todavía están en la religión y a veces se luchan en decir, bueno, comienzo a guardar los mandamientos, no, es del antiguo pacto, no. Para que puedan entender bien este versículo, Romanos 8:28, yo los invito a que anoten en su Biblia. Para entender el versículo de Romanos 8:28, predicado cientos de veces en la iglesia evangélica, en la doctrina evangélica. Recuerden que siempre hablo, y si hay que hablar de crítica, siempre critico la doctrina, nunca a las almas. Para entender el versículo, cuando dice, y sabemos que a los que aman al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien, la gran pregunta es, ¿cómo es que ahí afirma que sabemos? ¿Cómo es que la Biblia ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? Entonces, para saber que todo lo malo, porque acá se refiere cuando dice todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora vamos a ver cosas malas, cosas negativas. Nos ayudan a bien para saber que si estamos pasando o vamos a pasar por tribulaciones, por luchas o pruebas, por lo peor que se nos pueda pensar ocurrir como ser humano que vamos a pasar, para verdaderamente saber que eso nos va a ayudar a bien, primero tenemos que saber por qué la Biblia afirma acá que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si yo no sé qué es amar a Dios, por más que hable de Dios, cuando me venga la tribulación, lo primero que Satanás me va a poner acá, la duda. ¿Y tu Dios dónde está? Entonces, para entender Romanos 8:28 y para saber
cómo vas a salir de la situación que estás pasando o que vas a pasar o que es necesario pasar, porque es necesario que todos seamos atribulados, es necesario que todos seamos probados, es necesario para pasarlo lo más leve posible, lo más pronto posible. Primero es necesario saber, escuchen, primero es necesario saber si verdaderamente le estamos amando a aquel que invocamos, porque la mayoría de los creyentes creen que por creer se salvan, y siempre los que me escuchan me habrán escuchado que siempre digo, los creyentes no se salvan, los que se salvan son los obedientes, porque si la salvación fuera por creer, hasta los demonios se salvarían, porque la Biblia dice que los demonios creen. Así que la salvación no viene por creer solamente, sino por creer y obedecer. Entonces, para saber que yo le amo a Dios y para saber que en la tribulación el Padre va a estar conmigo, primero tengo que hacerme un chequeo, como si fuera el médico, me tengo que hacer un chequeo, un diagnóstico espiritual y decir, a ver, yo le estoy demostrando a mi Padre que lo estoy amando. Yo estoy haciendo cosas para agradar a mi Padre. Uno como hijo, cuando uno es respetuoso a nuestros padres, siempre tratamos de hacer lo que ellos nos mandan. Yo ya soy grande, pero de niño, o también a esta edad, mi padre ya partió, pero mi madre todavía vive. Uno siempre trata de hacer algo para agradar a nuestros padres si es que le amamos, ¿no? Entonces, con nuestro Padre Celestial, ni que hablar, lo mismo. Entonces, para saber si uno le ama a Dios, si uno le ama verdaderamente a Dios, estudie los 5 estudios anteriores de este estudio, Romanos 6, 7 y 8, porque aparte es importante entender que Romanos 6 creo que es el capítulo más predicado en la religión evangélica. Insisto, como digo siempre, mi problema no son las almas, es la doctrina evangélica. Romanos 6 es uno de los capítulos más estudiado, más hablado en la doctrina evangélica cuando viene un alma nueva, y por lo general o casi siempre se usa Romanos 6 para decirle somos sepultados con Jesús, pero somos sepultados en la semejanza de su muerte para ser resucitados en la semejanza de su resurrección para andar en vida nueva. Y ahí comienza uno la predicación desde la doctrina católica o evangélica, un alma nueva, y se le dice, bueno, bienvenido sea la religión católica o la evangélica, ahora sí, acepta a Jesús, reconoce a Jesús, arrepentite de tus pecados, te bautizamos, listo, chao, ya está. Crees en Dios, crees en Jesús, lo amás a Dios, a partir de ahora te va a ir todo bien. Pero solamente invoca a Jesús porque estamos en tiempo de gracia y no guarde los mandamientos. Desgraciadamente está mal interpretado Romanos 6, 7 y bueno, todo el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, pero si uno estudia y analiza Romanos 6, que aquí está, creo que fue en la parte 2, guarda los mandamientos y verás parte 2, en la parte 1 creo que habíamos hecho otro estudio. Cuando uno lee atentamente, lo estudia y le pide revelación al Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, en Romanos 6 va a poder ver atentamente que la Biblia dice, ni que hablar 7 y 8, que el creyente que recién nace, que el creyente que recién sale del agua para andar en vida nueva, y Dios, Yahweh, toma como que uno está andando en vida nueva, es si guarda los mandamientos. Romanos 6, 7 y 8 específicamente son textos para los creyentes nuevos. Y sorprendentemente dice que hay que guardar los mandamientos, pero con ojos carnales no lo podemos ver. Hay que verlo con ojos espirituales. Ayer, en la parte 5, que fue la primera parte de Romanos 8, leíamos Romanos 8, ejemplo 1 y 2, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, en Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, para los hermanos que todavía no comprenden, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Interpretábamos esto en la religión evangélica, interpretábamos esto como en Romanos 6 dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, interpretábamos Romanos 8 que como ya estábamos bautizados ya no hay más condenación en nosotros y que ya estábamos en Cristo Jesús.
Pero la Biblia dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayer lo explicábamos, hago una breve introducción para entender la parte final de hoy. ¿Qué es estar en el Mesías? ¿Qué es estar en el Mesías? Estar en el Mesías no es andar en la carne. No andar en la carne es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir que no vamos a ser condenados. O sea que todo creyente, por más bautizado que esté, Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, pero aclara qué es estar en el Mesías, es andar en el Espíritu y no en la carne. Entonces, todos los creyentes bautizados y que hablan de Jesús, ¿van a ser arrebatados? No. La promesa del arrebatamiento es para los que guardan los mandamientos, ya lo explicamos un montón de veces. La mayoría de los creyentes, y no es una profecía maldita, es lo que dice la palabra. La promesa de arrebatamiento es para los que guardan los mandamientos. La promesa del arrebatamiento es para Israel, no es para la iglesia evangélica ni para la iglesia católica. Apocalipsis 19, 7 y 8 y 9, gocemos, han llegado las bodas del Cordero y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino son las acciones justas de los santos. La novia, ¿quién es? La novia de Yahshua. Si Yahshua es israelita, no va a venir a casarse con una mujer mundana, por más que le viva hablando de Jesús. Él viene a buscar una mujer que era mundana o era gentil, pero se ha convertido y ahora somos hebreos, de mentalidad hebreos y o israelitas. Tenemos que romper esa estructura de decir soy cristiano o evangelista, no, pero soy evangelista pentecostal, tengo más unción que mi hermano que no es pentecostal. No, estar en el Mesías es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, lo explicamos ayer y en el estudio anterior, lo dice muy clarito Pablo, en Romanos 7, 14 al 25, que lo decíamos ayer, y es algo hermoso para compartir con muchos hermanos, no para criticar a Pablo, sino para entender la situación de Pablo en el momento que Pablo escribe. En el momento que Pablo escribe Romanos 7, si quieren pueden ir ahí a Romanos 7, desde el 14 al 25, en el momento que Pablo escribe estos versículos, Pablo estaba pecando. Pablo escribe en una condición de pecador. Pero lo escribe para que nosotros tengamos un testimonio y el Padre permite esto para darnos cuenta a nosotros. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, hablando de los mandamientos, mas yo soy carnal. Primer señal. Pablo está diciendo, mientras él escribía, yo soy carnal. Recuerden que después, más adelante, él en Romanos 8, 1 y 2, dice que los carnales van a terminar muriendo. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. O sea, estaba escribiendo Pablo diciendo, aunque soy el apóstol del Eterno y me mandó a escribir todas estas epístolas, no puedo mentir. Por lo menos en estos versículos estoy pecando, porque lo está escribiendo aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Otra vez, está reconociendo que estaba haciendo algo contrario a la ley. Y cuando alguien hace algo opuesto a la ley, aunque esté pecando, está afirmando que la ley es buena. Por eso, hermano creyente, debes prestar atención que aunque tú digas que los mandamientos no existen más, tú los estás confirmando cuando pecas. Amado hermano creyente, a todos los que siguen diciendo que los mandamientos no existen más, simplemente al decirlo, simplemente al no guardarlo, ya estás afirmando que los mandamientos son buenos. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hago, que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Quien lo estaba diciendo, Pablo estaba pasando por una lucha espiritual entre su carne y su espíritu. Y yo sé, o sea, él tenía pleno conocimiento de que estaba pecando, tenía pleno conocimiento de que la ley era buena, pero estaba escribiendo para darnos un testimonio que estaba pasando por un proceso como también nosotros pasamos, porque si alguno de nosotros decimos, ay, mirá lo que era Pablo y yo nunca me pasó esto, bueno, somos unos hipócritas. De manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí.
y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Cuando él dice no mora el bien, ¿a qué se refiere? Lo citó él en el versículo 2, versículo anterior, a la ley de Dios. Lo dice bien claro, yo sé que el hacer el bien no está morando en mí, se está refiriendo a los mandamientos, porque el querer el bien, o sea, él quería hacerlo, pero no lo podía hacer porque no estaba, porque se había apoderado de él el pecado. El 19, porque no hago el bien que quiero, una vez más, su hombre interior quería hacer el bien, pero él estaba escribiendo, pero no lo puedo hacer. Imaginémonos la lucha de Pablo, ¿no? En estos momentos diciendo, quiero guardar los mandamientos, pero no lo puedo. Sé que son buenos los mandamientos, pero no los puedo guardar, porque estaba morando el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso aquí otra vez, él estaba anticipando, para entender Romanos 8, 1 y 2, él estaba diciendo, estoy como les voy a contar dentro de un par de versículos en el capítulo que viene, ¿no? Digo así para que se entienda. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos creyentes, siempre digo, aquí vemos la lucha entre dos leyes, la ley del bien, que son los mandamientos, y la ley del mal, que es la ley del pecado. En el libro de Romanos, lo hicimos varias veces este estudio, hay otro estudio que hicimos el año pasado, que creo que está en el canal, que se llama, ya me olvidé el nombre. Las 7 leyes. Las 7 leyes, después dimos otro estudio, tiempo de los mandamientos y la gracia, creo que es. A veces los creyentes suelen confundirse al leer aquí el libro de Romanos, en la Biblia Reina Valera, porque habla de ley, en realidad habla de 7 leyes, pero siempre dice ley, 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 y si uno no escudriña bien, y si no le pide revelación al Espíritu Santo, uno tiende a confundirse pensando que hablar de 7 leyes, pero siempre ley, 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 es la misma, y uno, con nuestra condición adámica caída, más con una instrucción, con respeto, erróneo, como la católica, la evangélica, nos hace pensar que cuando habla de ley, de ley, de ley mala, es la ley de los mandamientos, y es los que nos predicaron siempre, no guarden los mandamientos. ¿No ves que ahí dice que los mandamientos son malos? Pero en este versículo vemos, en el 21 y 22, perdón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí está hablando de una ley, que el mal está en mí. Recuerden que en el 14 y el 15 él estaba hablando de otra ley, que era la ley espiritual. Entonces aquí ya vemos 2 leyes. Recuerden que hicimos un estudio, lo pueden buscar, las 7 leyes espirituales del Eterno. Aquí ya vemos 2. En el 14, la ley espiritual. En el 22, en el 21, la ley que se opone contra la ley espiritual. En el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley que cita en el versículo 14. Entonces aquí otra vez, 21 y 22, vemos la guerra entre 2 leyes. La ley del mal, que es la desobediencia, siempre digo, recuerde que como Satanás solamente imita, no crea, no crea nada, porque él no es creador, es inventador y padre de mentira. Si uno aprende bien, siempre digo esto, ¿no? Yo como policía que estuve en la fuerza, si uno aprende a conocer a su enemigo y cómo opera el enemigo, en este caso Satanás, se va a dar cuenta que siempre opera igual, porque no es ingenioso y no puede crear nada. Satanás, Adán y Eva sabían que la única forma que los podía engañar era que ellos desobedecieran al Padre. Y lo logró. Satanás sabía en Lucas 4 en el desierto con el Mesías, cuando fue llevado al desierto a ayunar, sabía que la única forma que podía vencer al Mesías era que desobedeciera. Por eso lo tentó 3 veces y las 3 veces que le dijo el Mesías, escrito está, escrito está, escrito está. Si Satanás hubiera logrado que el Mesías en el desierto, como excusa entre comillas, porque tenía hambre, no hubiera guardado los mandamientos, Satanás lo hubiera ganado. Pero como Yahshua guardó los mandamientos, esa batalla Satanás la perdió. Y esa es la batalla que a diario tenemos nosotros, con nuestra vieja naturaleza adámica caída, que nos lleva, como dice creo que es Santiago 2, Santiago 1, 12 al 14, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
Y cuando uno es tentado, no diga que es tentado de nuestro Padre, sino que de nuestra propia concupiscencia, la naturaleza adámica caída, somos atraídos y seducidos por el mal. Entonces, esta guerra espiritual que cita Pablo acá, que estaba pasando, es la misma guerra espiritual que cita en el libro de Santiago 1:12, es la misma guerra espiritual que cita en Gálatas 5, del 22 en adelante: no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Siempre vamos a vivir en guerra. Hasta que el Mesías venga, siempre vamos a vivir en guerra. Lo bueno es que un creyente sabio tiene que entender que nuestra guerra no es con Satanás, como se lo sigue nombrando y se le sigue dando la gloria en la mayoría de las iglesias. Como digo siempre con respeto, dejen de nombrarlo a Satanás, que hace 2023 años que ya el Mesías lo destruyó. Ahora nuestro problema es ser atraída y seducida, como dice Santiago 1, del 12 en adelante. Ese es nuestro pequeño problema. Y lo digo así pequeño porque cuando uno estudia y entiende, se da cuenta y dice: wow, si ya todo lo hizo el Mesías. La verdad, él ya lo destruyó. Dejemos por todas partes, aunque existen. Dejemos de echarle la culpa a Satanás todos los días, aunque existe, porque si uno está bien en el Mesías, Satanás me predicar o mandar algo de fuego puede tratar de seducirme y o atraerme a través de mi concupiscencia, porque él sabe que tiene la posibilidad de entrar a mi concupiscencia o a la tuya si le dejamos. Si no, no. Entonces el apóstol decía: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, de Yahweh. 23. Pero veo otra ley. Otra vez, dos leyes que se contraponen. Por eso, hermano querido creyente, tienes que guardar los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, si tú no guardas la ley de Dios, está ahí. Aunque te me enojes, eres un creyente devoto de Satanás, aunque invoques a Jesús, o eres el más esclavo del diablo, aunque te enojes, hermano, y aunque te vayas y no nos sigas más. Si tú eres creyente, tienes que guardar la ley de Dios. Si no guardas la ley de Dios, aunque digas que no haces pactos ni rituales con Satanás, lo estás haciendo. Simplemente al desobedecer a Dios, le estás dando la gloria al diablo. No hay vuelta, no hace falta ir a un templo umbanda para hacer pacto con Satanás. Porque muchos dicen: no, yo no voy a un templo umbanda, yo ya no tengo más estampita como en otra religión. Ahora hablo de Jesús, así que creo en Dios. Hermano, si crees en Dios, pero no guardas los mandamientos, no le amás. Pero veo, 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, miren, contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente? La ley de Dios. Recuerden en unos estudios que hicimos hace 2 o 3 meses atrás, ¿no, pastor? Sí, el nuevo pacto, que está mal interpretado también cuando ya en la doctrina, no en los hermanos, la doctrina evangélica, estamos bajo el nuevo pacto, y el nuevo pacto de la gracia, por eso no guardo los mandamientos, y no tiene nada que ver. El Mesías, cuando levantó la copa, ratificó el nuevo pacto, que fue ya profetizado 1500 años antes del Mesías por el profeta Jeremías, en Jeremías 31, 27 al 21, que dice: vienen días, dice el Adón, el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Por eso vemos aquí que dice: en mi mente me deleito con la ley de Dios. Pablo estaba ratificando que Pablo estaba bajo el nuevo pacto, aquel que Yahshua estaba confirmando cuando levantó la copa. Entonces, en una iglesia te dice: está bajo el nuevo pacto, está bajo el tiempo de la gracia, porque Jesús Yahshua de ti, así que solo habla de Jesús y no guarde los mandamientos, tú no estás bajo el nuevo pacto, porque estar bajo el nuevo pacto implica que la ley del Eterno esté acá y que se guarde. 2 Corintios 3, siempre cito los textos porque sé que hay mucha gente que nos sigue para que los anoten. 2 Corintios 3, del 6 al 9. 2 Corintios 3, si pueden, estudienlo completo. Para todos los hermanos y para todos los pastores, predicadores y profetas de este último tiempo, sin que se ofendan, que hasta que no entren a predicar bajo el nuevo pacto, conforme a 2 Corintios 3, aunque se enojen pastores, ustedes son apóstatas. Están apostatando de la fe.
Segunda de Corintios 3, 6 al 9, dice que ministros del nuevo pacto tenemos escrita la ley de Dios por el Espíritu Santo en la mente y en el corazón. Por eso en 2 Corintios 3, 12 y 14 dice, pero aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y no entienden nada. Por eso, hermanos, ministros de hoy en día, que somos la última generación, que dicen ser predicadores del Eterno o de Dios, pero predican que estamos bajo la gracia y que no hay que guardar los mandamientos, no han entrado bajo el periodo del nuevo pacto, y no quiero ofenderlos, pero ustedes están apostatando de la fe y están engañando a un montón de gente. Por 2 de Corintios 3 lo explica bien clarito que un ministro del nuevo pacto, específicamente en esta última generación, tiene que enseñar a los hermanos que el nuevo pacto es la ley del Eterno en la mente y en el corazón. La profecía de Jeremías 31, ¿no? Era 27 al 34. Vienen días, dice el Señor, que escribiré mi ley en su mente y en el corazón. Esa profecía se cumplió específicamente en Hechos 2. En Hechos 2 también, confundido en la doctrina evangélica con Hechos 2, que dicen cuando vino el día de Pentecostés, Pentecostés, palabra mal traducida en la Reina Valera, de ahí nace la otra rama de los evangelistas, de los pentecostales, y no era el día de Pentecostés, era el día de la cosecha. El Espíritu Santo en una de sus 7 fiestas derrama su Espíritu Santo y ahí comienza a darse cumplimiento a la profecía de Jeremías. Vienen días, dice el Señor, porque no podía darse cumplimiento a la profecía de Jeremías. Vienen días, dice el Señor, que hará un nuevo pacto. No podía darse cumplimiento a los días del nuevo pacto hasta que no fuera derramado el Espíritu Santo. El que dio entendimiento y el que dio apertura al nuevo pacto fue el derramamiento del Espíritu Santo. Eso ratificó el Mesías cuando levantó la copa. Entonces, en otro estudio que hicimos también, las bodas del Cordero, no, la restauración del reino de Israel, son como 28 capítulos, pero estudiamos completo el libro de Hechos. Es importante entender a qué fue enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a restaurar el reino de Israel. En Hechos 1, 6, 7 y 8, mientras el Mesías estuvo resucitado durante 40 días, los discípulos que habían estado con él le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ni siquiera ellos todavía entendían en Hechos 1. Y no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Si damos vuelta a la página, en Hechos 2, en la fiesta de la cosecha, invento de la religión evangélica, el día de Pentecostés, era una fiesta de la cosecha, cuando se derrama el Espíritu Santo, lean Hechos 2 y van a ver que automáticamente aquellos que preguntaron en Hechos 1 y no entendían cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel, dio entendimiento, ahí empiezan a explicar que había comenzado la restauración del reino de Israel. Entonces, desde Hechos 2 hasta que el Mesías venga, el Espíritu Santo está preparando a su novia, o sea, a Israel. Con respeto, no se va ni el evangelista ni el católico, se va el que entienda que es novia del Mesías. Y novia del Mesías tenés que entender que sos israelita, que fuiste injertado, como dice Romanos 11:11, fuimos injertados. Como dice Efesios 2, del 10 en adelante, fuimos creados por el Mesías en el Hijo, somos hechura suya en el Hijo, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Y antes estábamos en el mundo, alejados de Dios, alejados de las promesas y alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora, dice Efesios 2:13, y este versículo también es muy preocupante, que en la religión evangélica no lo están explicando, Efesios 2:13, que dice que a través de la sangre del Mesías nos acercó a la ciudadanía de Israel y a los pactos. Y se dice en la doctrina, repito, porque a veces los hermanos se me enojan, se dice en la doctrina que la sangre se derramó solo para limpiarnos, salvarnos y comprarnos. Se derramó para limpiarnos, comprarnos, salvarnos
pero para acercarnos a la ciudadanía de Israel. La sangre nos hizo israelitas. Por eso en primera de Pedro 2 dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No se puede decir desde los púlpitos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y gritan, ¿cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. Y no entienden nada lo que es ser una nación santa. No se puede seguir diciendo en los púlpitos porque todos somos pecadores y todos, amén. Yo me imagino a Satanás matándose de risa diciendo, entonces, ¿para qué adorar? Nosotros no somos pecadores, somos santos.